Hola, ¿qué tal? Yo soy Carol Jazmín Vázquez Martínez y el día de hoy en la materia de modelos teóricos del aprendizaje estaré presentando los modelos humanistas haciendo énfasis en la teoría de Abraham Maslow. Para empezar, tenemos que preguntarnos ¿qué es el humanismo? Para esto, según la RAE, es un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de religiones. Por otro lado, tenemos a Andrea Imaginario, que, que es una especialista en artes, literatura e historia. Nos dice que el humanismo, en el sentido amplio de la palabra, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y de las relaciones humanas. Por otro lado, también se le conoce al humanismo como un movimiento filosófico e intelectual que comenzó en el siglo XIV, en el Renacimiento, donde se dejó a un lado al teocentrismo, que centraba la vida en Dios, para darle paso al antropocentrismo, que es poner al ser humano como el centro de la vida. En conclusión, podemos decir que el humanismo es una creencia, un movimiento basado en tomar al ser humano como principal valor y con ello tomar la importancia a las relaciones humanas junto con las características y atributos que las componen. Como representantes tenemos a Carl Rogers, que en el campo de la psicología, la corriente humanista es de las más importantes. Rogers desarrolló la teoría de la personalidad, en la cual plantea que la personalidad de una persona progresa de acuerdo al acercamiento del cumplimiento o no de las metas que tiene este. De acuerdo al acercamiento del modo de vivir que Rogers plantea, la persona puede llegar a denominarse persona altamente funcional. Por otro lado tenemos a Viktor Frankl, que es uno de los psicólogos más relevantes en el mundo de la psicología y con su enfoque existencialista terminó por aportar algunas de las bases de lo que hoy se conoce como la psicología humanista. Entre los aportes más destacados de Frankl se encuentra la logoterapia, que es un tipo de terapia que se centra en encontrar el significado de la vida ante el sentimiento de vacío. Este puede generar patologías emocionales o físicas. Y como nuestro representante elegido tenemos a Abraham Maslow. Este es el creador de la teoría humanista, la que concibe una psicología de ser y no de tener. Este tiene en cuenta la conciencia ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. A este se le concibe como alguien dotado de creatividad, libertad y conciencia. El humanismo en la educación se puede representar con la teoría humanista que planteó Maslow. Esta promueve un aprendizaje significativo, que es la adquisición de nuevos conocimientos relacionándolos con los ya existentes, integrándolos con el contexto del individuo al que se le está educando. Como características principales o conceptos significativos de esta teoría, nos tenemos a desarrollar la individualidad de las personas. Esta teoría no capacita al ser humano para desempeñar un trabajo, sino que enriquece al individuo y favorece el crecimiento personal. Por otro lado, tenemos que ayuda a los individuos a reconocerse como seres únicos. Esto es dar a entender al educando que es irrepetible y valioso. Tenemos que ayudar a los educandos a actualizar sus potenciales, es decir, desarrollar su creatividad, libertad y conciencia. Según el libro de psicología, La psicología humanista de Miguel Migueles, menciona otras características como énfasis en las cualidades humanas, como en la conciencia, libertad y elección, enfatizando la experiencia
y la vivencia como parte importante del aprendizaje. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la naturaleza interior personal. Cada individuo tiende a la salud y al impulso de logro en la búsqueda de identidad. Y por último punto, tenemos el educador como persona y modelo. Un educador humanista predica con el ejemplo. Debe ser consciente de lo que es y de lo que vale como persona. Otro de los puntos más importantes que Maslow planteó fue la pirámide de necesidades. En la cúspide, tenemos la necesidad de autorrealización, la necesidad de estima, la necesidad de pertenencia y amor, necesidad de seguridad y necesidades fisiológicas. En necesidades fisiológicas, esta es la base de toda la pirámide. Es importante destacar que si no se tiene alguna parte de la base de la pirámide no podemos avanzar o es muy difícil avanzar al siguiente escalón. En las necesidades fisiológicas se encuentran cosas como respirar, comer, estar hidratado, el sexo y la temperatura corporal. Difícilmente alguien que tenga no completas o no de forma bien estas necesidades, no tenga un balance de equilibrio del sistema fisiológico, va a pensar en las siguientes necesidades, que es necesidad de seguridad. En esta parte de la pirámide nos habla de expectativas y condiciones de vida, nos habla de seguridad física, seguridad de ingresos y seguridad moral, familiar y del hogar. En la siguiente parte de la pirámide tenemos la necesidad de pertenencia y amor. Esta es la lucha contra la soledad a través de vínculos sociales y el desarrollo afectivo. Luego subimos más la pirámide hasta llegar a necesidad de estima. En esta, Maslow la dividió en dos, en autoestima alta, que es cómo me percibo a mí mismo, cómo está mi autoestima. Y por otro lado tenemos la estima baja, que es lo que viene de las personas hacia uno mismo. Aquí entra la reputación y la dignidad. Y como la cúspide tenemos a la necesidad de autorrealización. Esta necesidad o necesidades son únicas en cada individuo, ya que son abstractas las acciones que conllevan. En este se encuentra el desarrollo espiritual, moral y el objetivo de vida. Las características del educador y del educando aplicada la teoría humanista son las siguientes. Del educador vamos a tener una atención integral, es decir, conocer al alumno, su contexto socioeconómico, salud e historial de aprendizaje. Por otro lado, tenemos la empatía con el educando. Ver al educando como un ser humano, cómo se encuentra emocionalmente y económicamente. Y tenemos que aplicar una metodología flexible, es decir, que se adapte a la situación personal del alumno. Aquí podemos encontrar la teoría histórico-cultural de Vygotsky, el método Montessori y el método de Crowley. Por otro lado, otras características del educando o educanda puede ser el aumento de autoestima. La esfera afectivo-social se aumenta al ser entendido por su educador. El aprendizaje integral no se refiere solamente a lo académico, ni es esquemático. Adquiere conciencia con lo que se rodea y así es como hace un aprendizaje integral. Y por último, tenemos como una característica importante del educando que adquiere una salud emocional, trabaja con la resiliencia y aprende la autorregulación.
Como conclusión, es importante saber que actualmente muchas escuelas le dan prioridad a la creación de personas productivas y se deja de lado los valores y la esencia del ser humano. Y esto es grave porque tenemos que tomar en cuenta que se forma a un ser humano que convive con otros seres humanos. Es importante que se establezca un equilibrio entre las competencias como el fortalecimiento de valores y de la cultura humanista. Es por eso que el modelo humanista en la actualidad sigue siendo de suma importancia. En otros modelos se le da importancia al desarrollo de habilidades y destrezas para realizar actividades intelectuales como materiales, así como resolución de problemas. Es decir, en el ámbito académico, sin embargo, en el modelo humanista sí se busca el desarrollo de esas habilidades y destrezas, pero a la par se busca un equilibrio con lo espiritual, lo cultural y emocional de los educandos que se están formando. Eso es importante porque el ser humano es un ser que manifiesta emociones y convive en sociedad, por lo cual no solamente es necesario saber sumar, restar y ya, sino es importante desarrollar otras habilidades como las que se plantean el día de hoy. Nos quedamos con esta frase de Carl Rogers y para referencias bibliográficas estarán aquí. Puede poner pausa y buscarlas. Y pues por mi parte sería todo.